Se ha sumado también al grupo de panelistas el diputado nacional Carlos Chacho Álvarez, integrante del grupo de los 8, y creo, según me acaban de avisar, que Mari Sánchez está viniendo para acá. Pero bueno, Chacho, te recordamos que son 5 minutos aproximadamente, aunque Juan Carlos se extendió un poco más, pero bueno, hemos pautado 5 minutos para exponer y después un debate abierto con la gente. Bueno, en primer lugar, agradecerle al Poder Ciudadano la invitación. En segundo lugar, disculparme la demora y voy a tratar de ajustarme a los 5 minutos. Creo que hay que sacar el debate de la educación de la competencia partidaria y la competencia electoral. Me parece que esto es básico y primero para discutir en serio y en profundidad el tema de la crisis de la educación argentina. Hoy se está discutiendo una ley de educación en el Congreso y hemos planteado ahí precisamente esto, sacar el tema de la educación de un debate partidario donde cada partido tiene o no una estrategia política para mirar el tema de la educación. ¿Cuál es la crisis de la educación pública? ¿Y por qué esta explosión de conciencia acerca de la crisis de la educación pública? Porque, primero, que los gobiernos no cumplen lo que prometen. El gobierno del doctor Alfonsín planteó que con la democracia se educaba, se curaba y se comía, y la gente sintió que el proceso democrático iniciado por el doctor Alfonsín y los 5 años y pico del gobierno no le habían ayudado a tener mayor educación, a tener mayor salud y a comer mejor, o a comer más. El presidente Menem también en la campaña electoral planteó que una de las prioridades iba a ser el tema de la educación. Más aún, se planteó como oferta a la sociedad, como promesa a la sociedad, que eran temas que iban inclusive a quedar excluidas de la política del ajuste, que la educación tenía que ser una de las prioridades del gobierno, porque de lo que se trataba era descargar al Estado de su pesadez productiva, y esa descarga del Estado iba a significar mejorar aspectos tan importantes como la salud, la educación y la seguridad social. Esto fue un tema que lo sentimos todos, lo vivimos todos y lo aceptamos muchos, más allá de la discusión acerca de si tal cosa era privatizable o no privatizable. Pero la cosa era clara, un Estado fuerte en estas cuestiones, un Estado fuerte en salud, en educación, en seguridad social, y anulábamos y decíamos basta al Estado productor que había sido el causante supuestamente de la crisis de los últimos 40 años de la historia política y historia económica argentina. Después de 3 años del gobierno, donde inclusive se plantearon leyes, donde lo producido de las privatizaciones iban a ir a educación, y que nunca se cumplió, mucha gente empezó a sentir, por desidia de las autoridades, básicamente, y por incapacidad desde el Ministerio de Educación de hacer respetar esta oferta política y que esta oferta política de priorizar la educación no fuera más demagogia, más de lo mismo, la gente empezó a sentir, en esta crisis de recursos que hay en la Argentina, que se le afectaba un bien social estratégico fundamental para competir y para tener un lugar en la sociedad y en el futuro. Entonces, cuando por desidia del ministro de Educación, que espera 1 año, 2 y 3 años en resolver el tema del Bernasconi, donde los docentes del Bernasconi cobraban 180 pesos, después de 25 años de docencia, 180 pesos, frente a los municipales a los cuales se le había aumentado el salario a 380 pesos o 400, frente a 3 años de desidia para titularizar y para resolver el tema de los docentes nacionales, el gobierno dejó avanzar que los docentes renunciaran a sus cargos.
Entonces que los chicos se fueran del colegio y no decían, papá, faltó la maestra o el maestro, o está de licencia o está de vacaciones. Papá, se fue, renunció porque se quiere anotar en la jurisdicción municipal o no quiere ser más maestro. Y entonces en 20 días renunciaron 40 docentes del Bernasconi. Entonces a De Pablo le parece poco simpático o poco efectivo o poco eficiente que los chicos abrazaran el colegio, junto con los padres y los maestros. Pero esos chicos sintieron que no tenían más colegio, que no tenían más clases, que se le iban los maestros, que se le iban los docentes. Y por supuesto eso fue una suerte de disparador, que algunos podrán caracterizar como exagerado y que se ha dramatizado una situación, pero enhorabuena que se dramatizó la crisis de la educación pública. Enhorabuena, porque esto nos permite estar discutiendo hoy acá, y aunque todavía se discuta muy primariamente, aunque todavía se discuta con elementos muy rústicos y no ingresen al campo de la educación, lo específicamente educativo y pedagógico, sino que estamos todavía discutiendo acerca del financiamiento y los salarios docentes. Enhorabuena que entremos a esta discusión por donde sea, por la ventana, lo que entremos a esta discusión. ¿Qué siente? Porque esto tiene una gran repercusión en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, más que el interior todavía. ¿Qué sienten sobre todo los sectores de clase media y clase media baja, hijos como nosotros en la educación pública argentina? Sienten, porque se lo dicen todos los teóricos de la nueva ola, de la tercera ola, porque se lo dicen todos los pensadores del primer mundo, sienten que lo que se está discutiendo acá es la distribución equitativa o no de un bien social fundamental que es el conocimiento. Todos nos despertamos un día con una frase de Alvin Toffler que nos pareció sensacional. Había que pagar $400 para ir a escuchar esa genialidad, que dijo: el conocimiento es el insumo, la materia prima, la base fundamental del futuro de las sociedades. Y es no un recurso que se puede distribuir generosamente, porque como bien decía De Pablo, necesita de financiamiento. ¿Qué sintió la gente? Los que tienen una memoria y los que tienen una historia para atrás, nosotros, que si no hubiéramos ido a la escuela pública, no estaríamos sentados acá discutiendo. Porque yo nací a una cuadra del mercado Espineto. Si mi mamá no me mandaba al Mariana Costa, que era un normal excelente, yo no podía de repente hacer lo que hice en la vida. Y esa memoria, que también hace que muchas veces discutamos mal porque discutimos la historia de la educación y no el futuro de la educación. Pero esa memoria es una potente memoria social, porque mis hijos van a escuela pública porque muchos no aceptamos así nomás que la escuela pública es ya un elemento de desigualdad respecto a las posibilidades de la escuela privada. Y planteamos que este bien social estratégico y fundamental, que se llama conocimiento, se distribuye equitativamente como lo prometen todos los gobiernos. ¿Por qué tenemos que aceptar graciosamente que este bien social o que el sistema educativo sea excluyente y no incluyente, como puede ser hoy por las políticas del ajuste y el modelo económico-social? Al contrario, si hay un modelo económico-social que se acepta, que deja muchas víctimas en el camino, porque el ajuste y la reconversión a escala internacional así lo requiere, al contrario, hay que luchar porque el sistema educativo sea profundamente incluyente e integrador y no acompañe el modelo económico desintegrador. Porque si los hijos del bancario, los hijos del empleado estatal, los hijos de los que quedan sin trabajo, encima tienen 2 horas de clase en La Matanza, en la escuela pública, esos quedaron afuera definitivamente de la lucha y la carrera por la dignidad, por competir y por tener un lugar en la sociedad
en el presente y en el mediano plazo. Entonces, esta pelea desde el hombre, desde lo social, desde lo que se discute, eso me parece el punto de partida para entender por qué la sociedad reaccionó así. Yo coincido con De Pablo. En los jóvenes, ¿qué hubo en los jóvenes? Una mezcla. A algunos les pareció interesantísimo salir a discutir a las calles el tema de la defensa de la educación pública, que lo hacían totalmente consciente de lo que se trataba. Yo digo 50% era resocializar con otros compañeros porque se llamaban y decían, existen los carteles para la marcha de la educación, pero me parece que es una sociedad que se moviliza para instalar el debate y para que los debates en la Argentina no nos instalen desde afuera de los intereses muchas veces de la gente, sino que los debates se instalen a partir de una sociedad, de una ciudadanía que ocupa la calle y que plantea discutamos la educación. Me parece como punto de partida un signo de la salud democrática de este país. Me parece, tanto es así, que el oficialismo que empezó diciendo se montan sobre esa movilización estrategia subversiva, terminó diciendo desde el bloque justicialista y de los diputados encargados de la comisión, qué suerte que la sociedad tiene conciencia de la defensa de la educación. Y acá hay dos temas. Uno, el paradigma educativo. Yo creo que hace mucho tiempo que no se sabe para qué se enseña, ni se sabe para qué se aprende. Y otro es el problema del financiamiento. La educación puede estar muy financiada, pero puede haber una crisis de paradigma y de modelo educativo que no nos sirva para nada o no sirva para el país que se quiere construir. Es absolutamente así. Podemos tener grandes proyectos, podemos saber qué queremos, para qué educar, pero tenemos docentes de 200 pesos mensuales, es decir, los sujetos principales de la educación en una crisis de identidad absoluta.